Hola, hola, bendiciones. Aquí estamos nuevamente en un nuevo podcast. Este ya sería el número 54, así que a los que ya están conectados les damos la bienvenida. Aquí estoy con el ministro César. Así que, bueno, muy bienvenidos todos los que estén acá. Vamos a tomarnos un momento para que pueda compartir la transmisión, para que pueda etiquetar también a los que no estén. No sé si estará el líder Luis Mendible, si no está para que lo etiqueten. Aún no llega, me dicen por acá. Así que, bueno, hoy tenemos una palabra que creo yo que nos va a edificar a todos. Y, bueno, como dijo papá, estos podcasts los hacemos todos. Entonces la idea es que también dentro de esta transmisión, de lo que esté hablando con el ministro, puedan ir haciendo sus preguntas o escribiendo comentarios para también nosotros ¿cómo se llama? No sé, para que vayamos profundizando, claro. Así que, ministro. Hola, buenas noches. Estamos con ustedes, Carlos Rojas. Me dañaron el matrimonio cuando me casé. Carlos Rojas. Peticiones. Estamos por aquí para servirles, esperando de que esta palabra sea de bendición también. Y bueno, esperando un poquito que se conecten los demás. Tenemos interferencia, porque hay muchos factores Voy a sacar mi tablet de 14 pulgadas. Y ahora sí, mejor. ¿Se escucha bien ahí o no? Para que puedan confirmar. Justamente venimos nosotros y se escucha feo. Ahora sí, creo que se escucha mejor, ¿o no? mucha interferencia. Tenemos interferencia, así que les pido Vamos a cortar paciencia, por y favor. vamos a volver. Para que Vamos a cortar un poco la transmisión y volvemos enseguida. Ahí sí, dice. Ahí sí. Ahí sí. No vamos a cortar la transmisión. Ahora sí. Que tú sí Bueno, sea sí, que tú no Nos sea no. disculpan por este momento, pero estamos en vivo, así que, bueno, ¿en qué estaba, ministro César? Nada, estaba contando cuando una locutora dañó el matrimonio. Y con ustedes, Carlos Rojas. César Rojas, le dijeron. Ah, César Rojas. El ministro César para servirle con el mentor Brando. Bueno, y de nuevo le digo, esperando de que esta palabra sea de bendición para todos. No nos van a invitar más. Bueno, el poder del envío, el tema de hoy, es un tema muy maravilloso. Y nosotros hacemos todo lo que hacemos en el ministerio es porque hemos sido enviados. Y vemos los frutos porque obviamente hemos sido enviados. Y vamos a ver muchas cosas de qué pasa cuando no soy enviado, qué pasa cuando soy enviado, los beneficios y todo ese tipo de cosas que vamos a hablar hoy del envío. Exactamente. Entonces, bueno, estamos introduciendo, estamos como rellenando mientras tanto, porque veo que hay, bueno, me marcan 6 conectados. Así que mientras estamos rellenando, vamos a saludar. No sé quién estará conectado, líder Camila. Está mi esposa. Aparte de los 3 que estamos acá, los otros 3 que están conectados. Está mi amada esposa. Dios me la bendiga. Bendiciones. Está en la casa. Y le echamos de menos hoy. Está la hermana Natalia. Bendiciones, amada. Está también la hermana Ana Ríos. Muchas la mamá bendiciones. Ricardo, Está por aquí, me marca Ricardo. Mariluz Ibargüen, su madre. ¿Mi mamá? Sí, está conectada. Se conectó. Oh, Bendiciones a la distancia, la amamos, la extrañamos. ¿Qué hora es allá? ¿Es madrugada ya? Sí. Debe ser madrugada. ¿Como las 4 de la mañana? No, 2. Las 2. Pero aquí está conectada, así que maravilloso. No sé quién más estará conectado por aquí. No me sale nadie más. Amén. Pero bueno, comenzamos, ministro. Sí, en el próximo podcast vamos a hablar de la deshonra. Porque no son, como no estamos la profeta y el apóstol. No, mismo. Cuando ¿Sí? están ellos se han conectado un poquito. Ay, señor. Bueno, vamos a hablar entonces un poco sobre lo que ocurre cuando nosotros como hijos de Dios, por ejemplo, vamos a poner todo este ejemplo acá en la casa. Lo que ocurre cuando somos enviados.
ya sea tanto como desde sublíder Sí. hasta pastores, por ejemplo, a pastorear, a pastorear una nueva iglesia. Entonces tenemos que entender como introducción que cuando somos enviados, nosotros vamos con la autoridad, ¿cierto? O con la unción de quien nos envía. Amén. Yo esto lo puedo ejemplificar y lo leía hoy un poco sobre el tema en el ámbito de la política, cuando una persona es enviada a otro país, por ejemplo, como consulado, Embajador. como embajador. Esta persona va con autoridad de quien lo envió. O sea, si lo envía el presidente, por ejemplo, va con esa autoridad y hay que tener harto ojo porque al ser enviado, o sea, hoy vamos a profundizar un poco en eso, pero al ser enviado, porque yo decía, claro, un embajador con autoridad, pero tiene que cuidar mucho lo que dice y lo que hace porque las decisiones que él toma afecta a su país. Sí. Ahora, lo mismo ocurre acá en el ministerio. Por ejemplo, somos enviados como líderes de Casa de Paz, un ejemplo. Vamos enviados con la autoridad de papá, con la autoridad de mamá, pero nosotros somos representantes de la autoridad de quien nos envió, en este caso en la Casa de Paz. Entonces todo lo que hagamos o lo que no hagamos, lo que digamos o lo que no digamos, nuestras decisiones van a o perjudicar o van a bendecir realmente lo que está ocurriendo en la Casa de Paz a las personas. Wow, man. Ministro. Sí, no, y agregar de que, no agregar, sino dejar en claro de que obviamente Dios usa personas. Hemos visto de que cuando hay Dios o un pastor, un apóstol, un profeta, o como usted dice, eso pasa solamente en el área de cristiana, en la fe, o digamos en la religión. Sabemos que no vive una religión, pero Para que se entienda. en lo que es la iglesia, esto ocurre solamente aquí porque, como usted decía, un presidente envía a un embajador, lo respetan, lo reciben, tiene un poder y una autoridad que nadie, es indiscutible eso. Pero cuando vamos al área de la iglesia, alguien es enviado, hay mucho menosprecio, no hay un respeto. Entonces, ¿por qué no? Porque Dios, que yo me sujeto a Dios, yo no me sujeto a hombres. Siempre digo este ejemplo. Bueno, el ejemplo más claro está con Jesús, con Juan el Bautista, que Juan el Bautista sabía quién era Jesús, que era Dios. Y le decía, yo no te puedo bautizar. Y Jesús le dice, Juan, es necesario. Y Juan el profeta no era cualquier persona. Juan el profeta no era cualquier loco que a Dios se le ocurrió, que mandó al desierto a abrir el camino en el desierto. No, era un profeta temido, respetado en Israel. Pero lo que voy es que Dios usa personas. Eso es lo que voy. Dios usa personas. La Biblia dice, y quiero comenzar con este primer versículo, la Biblia dice de que en Isaías capítulo 6, versículo 8 al 13, voy a leer el 8 nada más. Dice, después oí la voz del Señor, dice, que decía, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, sabemos de que, no, pero es que no entendemos de que Dios nos usa y que estamos siendo representantes del reino de Dios y representamos a Dios. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Entonces, para agregar eso de que Dios usa personas y que Dios en su soberanía lo decidió así. ¿Ven? Así que... Claro, o sea, también lo dimos en el ejemplo de la transmisión anterior que tuvimos nosotros, también hablaba sobre el apóstol Pablo, cuando fue donde los Corintios, eso, o cuando fue a la iglesia de Tesalónica. A Tesalónica. O sea, hubo una diferencia, él también fue guiado por el Espíritu Santo también a ese sector. Entonces, claro, él iba con autoridad, pero la gente lo deshonraba también al no entender de que era Dios mismo hablando a través de él. O sea, Claro. Él tenía la autoridad de Dios. O sea, hay que entender ese tema de que a Dios y papá siempre lo dice, a Dios le place usarlo. Sí. O sea, a él le place, o sea, él no necesita realmente de uno. Él es soberano, puede hacer lo que Dios quiera, pero a él le place realmente. Y una de las maneras de glorificar el nombre de Dios es cuando uno es enviado, es el demostrar realmente quién lo envió. O sea, si soy enviado, por ejemplo, acá en el ministerio por papá, y bueno, y más abajo voy a profundizar después, tenemos que entender que como líderes vamos con la autoridad de nuestro Padre Espiritual. Y yo pienso que igual vamos a contar algunos testimonios después de... Sí,
O si quiere puede contarlo al tiro. No, No, quiero esperar que se espera un conecten más poquito. personas y ir tocando otros temas. Bueno, mientras tanto voy a hablar un poco del libro de Lucas 9:1. Vamos a hablar un poquito sobre el envío. Dice la palabra acá, habiendo reunido a sus 12 discípulos, hablando aquí de cuando Jesús envía a sus discípulos, Amén. ¿cierto? De dos en dos. Bien. Cuando reunió a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, acá, en este versículo podemos ver cómo Jesús los envió. O sea, si ellos fueron enviados, y algo que a mí me gusta ver la serie de los elegidos, no sé si la Sí. habrá visto, ese se grafica súper bien, muy entendible de... No sé si fue realmente al 100% así, pero se puede entender un poco el contexto. Hay un poco de interferencia, dicen por ahí. ¿Algo más? No lo sé. Se escucha como una cafetera. Como que algo está hirviendo agua en una tetera. Pero bueno, vamos a... ¿Se escucha bien ahora? No. Bueno, voy a hablar lentamente entonces. Claro, No creo que sean los dispositivos, si la vez pasada estaban. pero no tanto. El diablo. Ya lo vamos a corregir. Pero... Alejándolos un poquito. Está súper bien, se Diablo. dice. Ah, se escucha bien. Debe ser mi teléfono el que está malo entonces. No, porque su esposa dijo, O el de su esposa. se espera, dice, está súper bien. No tiene internet en la casa, ministro. Sí, tiene. Bueno, Necesitamos que nos digan si se escucha por bien. favor, para seguir. Está súper bien, dice la evangelista Nielsen. No sé si se escucha. Bueno, seguimos entonces. O sea, se escucha interferencia. Pero como les iba diciendo, ¿se escucha mejor? Ahora se escucha bien. Quizás qué será. Bueno, como les decía entonces, Jesús reunió a sus discípulos y los envió, ¿cierto? Con poder, con autoridad, para predicar el evangelio de reino, para sanar enfermos, o sea, para establecer el reino de Dios donde quiera que ellos vayan. Entonces ellos, sabemos que Jesús pasó rabia con sus discípulos, más de alguna vez, ¿o no? Así como el apóstol Pablo. Pasó rabia. Así como el papá. Un papá ha pasado y la mamá ha pasado rabia. Pero bueno, Jesús ha pasado rabia y este hombre de poca fe, creo que una vez les dijo. Pero aún así, ellos fueron con la autoridad, con la unción, ¿cierto? Con el poder de Jesús. Y se puede ver ilustrado, como le decía en la serie de los elegidos, que como ellos se impresionaban cuando oraban por alguien o imponían manos, ocurría el milagro. Yo me imagino que tuvo que haber sido algo así. O sea, ellos iban quizás con miedo igual, o sea, fueron enviados. Pero quizás no entendían al 100% lo que iba a ocurrir cuando ellos impusieran manos o lo que iba a ocurrir cuando ellos oraran por alguien. Quizás iban con fe, iban con algún nivel de expectativa, pero no sé si ellos sabían al 100% lo que iba a ocurrir. Me imagino yo que se sorprendían a ver cómo la gente sanaba. Los prodigios que O sea, ocurrían. eran cosas tremendas. Era el reino de Dios manifestándose donde ellos estaban, en las casas que entraban o donde entregaban la palabra. Entonces ahí podemos ver la importancia de estar sujetos bajo autoridad. Eso. Porque el estar sujetos, ya toqué el tema de la sujeción, tiene que ver con la obediencia. Y ellos obedecieron, Jesús los envió al tal lugar a cada uno. Entonces ellos pudieron haber ido para un lado, para otro, haber hecho lo que ellos quisieron, no hubiese sido el mismo resultado. Pero como ellos obedecieron, y más encima iban con autoridad, iban con el poder, entonces los milagros era algo que inevitablemente iban a ocurrir. Sí, y es muy importante porque uno cuando está nuevo creyente, cuando es su líder, uno dice, cuando le toca orar por las personas en casa de paz, ¿orarán? ¿Será que sanarán? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que hay resultado? Entonces, claro. Y aquí se hace, digámoslo un protocolo, pasa a una escuela de las visiones, luego el papá hace un acto simbólico de enviarlos y ora por nosotros cuando nos está enviando adelante. O sea, eso es importante, eso en el mundo del espíritu tiene un impacto. No hay que tomarlo a la ligera. No hay que esas cosas no se toman a la ligera, claro. Entonces, eso es la importancia de estar en una casa, de estar en una visión, va a estar bajo autoridad. Tú decías que
bueno, para terminar esta idea es que los líderes tienen que creer que ustedes tienen el poder y la autoridad, que ustedes han sido enviados por nuestros padres espirituales y que obviamente que todo lo que ustedes hagan conforme a la palabra de Dios en la asignación de Casa de Paz, Dios se los va a respaldar, porque Dios no miente. Hasta nuestro Señor Jesucristo vino con una asignación, Él fue enviado. Eso lo vamos a leer ahorita. Él fue enviado a la tierra con una asignación. Jesús dice, lo quiero leer de una vez, dice, eso está en Lucas 4 y este versículo todos lo sabemos de memoria. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Sabemos que ungido me ha dado poder, me ha dado esa dinamita para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, él mismo lo está diciendo. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, hasta el mismo Jesús está modelándonos un orden de poder y autoridad, que hay que estar sujeto bajo autoridad. Es imposible tener resultados haciendo lo que yo quiero, es imposible. Si me mandaron, si yo estoy empoderado para una asignación, obviamente es para eso. Eso es para lo que esa es mi asignación. No puedo desviarme de otra cosa porque comienzo a errar al blanco. Entonces comienzo a desviarme para lo que yo fui enviado. Por ejemplo, si usted fue enviado para casas de paz, usted tiene que enfocarse en sus casas de paz y darle el todo por sus casas de paz. Bueno, los mentores y los ministros a su asignación, los pastores a su asignación. Pero cuando estamos enfocados, ¿para qué nos enviaron? Vamos a ver los resultados. Y esto es lo hermoso de esta visión donde estamos, porque hay un orden, hay un respaldo y todo lo hacemos conforme a la Biblia. Y muchas veces menospreciamos esas cosas que hacen nuestros padres espirituales cuando oran por nosotros, cuando nos envían como líderes, un líder, como decías tú antes. Y es maravilloso, no hay que tomarlo en menos ese tipo de actos simbólicos que hacen. Pero en el mundo del espíritu tiene un impacto incalculable. Amén. Exactamente. Algo que se me venía a la mente fue algo que me ocurrió en Colombia, creo que en el primer viaje que fui con papá. Y claro, de repente nosotros creemos, o yo personalmente creía que para ser enviado, papá tenía que o darte un diploma o imponer manos sobre ti y yo te envío a tal lugar, con tal asignación. Pero por ejemplo, algo me ocurrió allá en Colombia, que estábamos donde un pastor, no recuerdo el nombre, papá estaba predicando, y yo estaba de escudero de él. Y me acuerdo que él me dice, hijo, ve allá afuera a orar por alguien. Y justo fui con una señora que me iba acompañando. Y yo entendí, mientras iba caminando, yo siento que, bueno, el Espíritu Santo me iba enseñando, creo yo, o me iba revelando que eso también fue un envío. Claro. O sea, no fue necesario quien pusiera mano sobre mí y yo te envío. No, ve y sánala. O ve y ora por esa persona. Y yo, mientras iba caminando a donde esta persona, fui creyéndome el cuento. O sea, fui creyéndome el cuento de que fui enviado. Y yo decía entre mí, voy con autoridad de papá. O sea, trataba de decir eso porque yo, como una forma de no razonar. Porque mientras iba caminando el enemigo siempre. ¿Y si no se sana? ¿Y si no se sana? ¿Y si no pasa nada? ¿O si se enoja? ¿O estoy orando y se me traba la lengua y me equivoco? No sé qué cosa. Yo iba pensando, iba diciendo, voy con autoridad de papá. Voy con unción. Voy enviado. Va a sanar. Tiene que sanar. Voy con toda la fe y con toda la expectativa de ver un milagro de parte de Dios y ver cómo esta persona sanaba. Entonces debemos entender que el ser enviado no debemos, como decía el ministro César, no lo debemos tomar a la ligera. O sea, es algo importante. Nuestros padres espirituales confían en uno. O sea, si lo envían como pastor, por ejemplo, como el pastor Pablo en el caso de él, lo envió a pastorear a él con su esposa a tal sector. Entonces papá le confió esa asignación. O sea, el papá confía de que el pastor Pablo y su esposa van a dar el 100% y que ese ministerio va a crecer porque es una extensión de IPM. O sea, crecen ellos, crecemos nosotros. Sí. O crece, no sé, el pastor de Granero, el pastor Vladimir, crece todo IPM. Entonces, el ser enviado conlleva una responsabilidad. Sí. Y es ahí cuando de repente yo digo, y una vez predicaba el pastor Pablo, recuerdo, no sé si aquí, que hablaba sobre si estamos sirviendo por convicción o por emoción. Y yo decía, claro, de repente quiero ser enviado porque estoy con fuego, con todas las ganas de liderar, de imponer manos, de hacer de todo.
Pero cuando soy enviado me doy cuenta de que no era tan fácil ser líder. Sí. Mira, tú dijiste algo de que... Tú dijiste una palabra de... se me fue. ¿En qué momento? Eh, Para retroceder la transmisión. no, pues dijiste algo muy importante sobre... cómo obedecer. Dijiste algo se me fue. Pero lo que quería decir es que eso pasa también. Es muy delicado eso cuando fuimos enviados para algo, o como que, yo quiero, por la emoción, quiero ser enviado, o quiero estar, o cuando me dan un poquito de poder o de autoridad, no, ya a mí me enviaron y yo hago lo que quiero, por ejemplo, hay muchas cosas. Mira, yo voy a leer este versículo, dice, pero pasa que se me fue, responsabilidad, tú dijiste, muchas veces Dios nos envía, ¿no?, una asignación, pero somos irresponsables. Porque de responsables, rebeldes, muchas cosas, porque cuando nos da una asignación, no, pero es que yo quiero hacerlo así, por ejemplo, hay muchos temas, las casas de paz las quiero hacer así, no sé, la red yo la quiero manejar así, claro, cada quien tiene un método diferente en las redes de manejar, pero como que fuera de la visión, algo que quiere, no, yo Claro. en mi iglesia lo haría así o no. Como su propia visión. Como su propia visión, claro, entonces, pero hay algo es muy delicado, y eso está en Lucas 24:49, donde Jesús dice esto, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Yo enviaré. O sea, estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo, pero él dice, pero ustedes quédense aquí. Hay ciertas asignaciones que Jesús les dio a los discípulos. Fue una orden lo que les dio. Ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Entonces, eso podemos llevarlo, por ejemplo, hay una asignación, por ejemplo, nosotros tenemos evangelismo, vamos a hablar de evangelismo, pero podemos llevar a casas de paz también, ya lo hemos tocado, pero evangelismo, por ejemplo, hay cosas que son muy delicadas, porque en evangelismo tenemos una asignación, ya somos evangelistas, o estamos cumpliendo un rol de evangelismo, o Dios me llamó evangelista, ese es mi llamado, pero enviada como evangelista, tenemos una evangelista enviada como para liderar realmente para liderar, sí, el equipo de evangelismo. Como oficio de evangelista. Pero cuando las asignaciones las dan ella da la asignación. Claro. Como decía, el papá se sujeta, los padres se sujetan a lo que el evangelista dice, lo hablamos el podcast pasado, sí, lo que pasó en Colombia. Entonces, muchas veces, y esto pasa en todos lados, es simplemente un ejemplo, porque fue lo que el Espíritu Santo me trajo. Si el evangelista dice, vamos a ir a evangelizar aquí, no, pero es que yo quiero evangelizar aquí, pero es que allá, o sea, vamos a evangelizar. Si ella lo está diciendo es porque hay que sujetarse, por algo la enviaron. El evangelista no es alguien que está aquí, tiene un año, no tiene una semana en la iglesia, no, alguien que ha visto fruto, que ha dado fruto. Ha dado fruto, o sea, muchas cosas podemos hablar evangelista, pero si es porque si lo tiene es por algo, si tiene ese envío es por algo. Pero, Jesús le dice, pero ustedes quédense aquí. O sea, es como que el evangelista estuviera diciendo a ustedes, vamos a evangelizar aquí, allá, usted va con esto, como ya Dios se lo haya dicho. Entonces, no, yo voy a evangelizarme por aquí. Y eso es muy delicado y ahí vamos a entrar ahorita en esa parte. Así que nosotros nos toca, obviamente, sujetarnos porque si somos enviados y vamos a hacer lo que nosotros queremos, hay un desequilibrio entre poder y autoridad, y eso es un peligro, y lo voy a hablar aquí, lo tengo aquí. Hay algo que se llama poder y autoridad. Muchas veces tenemos poder, pero no operamos en la autoridad porque queremos operar como nosotros nos dé la gana. Muchas veces es así. Entonces, muchas veces, cuando hay una asignación, hijo, muchas veces a mí me ha tocado, por ejemplo, son testimonios. A mí me han dado una asignación. Me dice, hijo, vas a predicar en la iglesia tal día, tal domingo. Ya, yo tengo prédicas para que quiero, que el Dios me ha dado. Pero dice, no, quiero que prediques de esto. Amén. O sea, tengo que sujetarme, tengo que obedecer, y a mí me ha tocado morir muchas veces. Es que esta prédica que tengo es mejor que esa, papá. Claro, no falta de que está ungida. No, pero seguro es que está Dios, el Espíritu Santo. Me habló y tengo esto preparado hace 2 años. Claro, no, es el tiempo, no. Si claro. Usted lo dice así, vamos a hacerlo así. Porque el Dios le dio la visión a él es el que me preside. Entonces hay que tener mucho cuidado y después preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí?
Y en evangelismo echamos fuera demonios. O sea, Claro. ese tema lo vamos a tocar porque Tal como, ese como en la minera, los que están ¿cómo se llama? Los que están al frente, en la avanzada, en ¿no? la avanzada. Están en la avanzada, o sea, están donde las papas queman. Están en las papas queman, entonces Hay que sujetarse en a la autoridad. en el evangelismo hay que trabajar con una autoridad porque es donde dice la Biblia, yo los envío como ovejas entre lobos, o sea, Exactamente. no es cualquier cosa el evangelismo y hay que estar muy enfocados y muy alineados y en obediencia a Dios porque después el diablo pasa la factura cuando ve a alguien desalineado haciendo lo que se le da la gana, No, y aparte son la cara visible del ministerio. O obviamente. sea, el evangelismo, claro, la evangelista está sujeta a lo que papá y mamá dicen. Amén. Por lo tanto, el equipo de ella está, o el equipo de evangelismo están sujetos al evangelista. Hay un orden, hay una... Y para que se puedan ver resultados debemos sujetarnos. Yo sé que en su momento se levantarán nuevos evangelistas. Sí. Pero mientras tanto hay que sujetarse a lo que dice la evangelista en este caso, porque ella tiene la autoridad delegada por nuestros padres espirituales Amén. para poder fluir en lo sobrenatural en las calles. Sí, amén. Entonces, claro, o sea, hablando de autoridad delegada, tengo acá un versículo, está en Mateo 8:5. Voy a leer un poquito. Habla del centurión. Cuando el centurión va donde Jesús, ¿cierto? Él tiene Wow, sí, amén. a su criado que está enfermo. Entonces el centurión va y cuando habla con Jesús, esto igual lo estaba viendo hoy en video en YouTube por cuando vi la serie de Los Elegidos. Y me gusta mucho esa serie porque me ayuda como a imaginar un poco más lo que ocurrió realmente en esos tiempos. Y claro, él sabía de autoridad, porque él le decía a Jesús que él solamente dijera la palabra. O sea, que soltara una palabra de sanidad, que él dijera, no sé, tu criado es sano. No era necesario que Jesús fuera para allá, porque el centurión, al ser un militar, él tenía clarísimo lo que era la autoridad delegada. Él tenía la autoridad y él le dijo a Jesús que él le puede decir a sus soldados que estaban bajo su autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad, Bajo autoridad le decía. Le puede decir a los soldados, ve para allá y ellos van, ven para acá, ellos vienen. Entonces él entendía lo que era la autoridad. Y es un tremendo ejemplo para poder explicar un poco sobre esto. Centurión sabía lo que era la autoridad y creo yo que los discípulos que estaban ahí alrededor también aprendieron un poco porque Jesús también les dijo que no había visto una fe tan grande. Entonces esa fe y esa sujeción, el someterse, el someterse realmente a la autoridad de Jesús, porque él tenía políticamente autoridad sobre Jesús. Sí. Porque era un centurión, o sea, él podía prácticamente hasta matarlo. Agarrarlo, llevarlo preso. Y él tenía autoridad. Pero él sabía que en el mundo espiritual, porque su hijo ya no iba a mejorar, o sea, su criado no iba a mejorar, él entendía de que alguien con autoridad en el mundo espiritual era la única respuesta. Eso. Entonces, él se sometió a su autoridad espiritual y el someterse a la autoridad fue lo que trajo el resultado. Amén. Al reconocer quién era Jesús y la autoridad que él tenía. Amén. Sí, mira, bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero está bien porque ese es el poder de ser enviado, porque igual cuando somos enviados tenemos ese poder y autoridad, no vamos con las manos vacías. Y ya que tocamos el tema, yo quiero hablar un poquito sobre, lo tengo aquí, pero para no agregar más, voy a leerlo, sobre el poder y la autoridad. Y dice que cuando una persona tiene poder, que es dinamita en griego, dice, pero cuando una persona tiene poder, pero le falta autoridad, ¿se me entiende? Cuando alguien tiene poder, pero le falta autoridad, usted fue enviado a una asignación en este ministerio, pero usted tiene un problema grave a sujetarse a la autoridad, eso es un peligro. Yo tengo aquí, dice, esa persona puede encontrarse en graves problemas, porque hay un desequilibrio. Entonces, la duración de su poder, de nuestro poder, siempre se va de la mano al nivel de autoridad en el que nosotros estamos caminando. Por ejemplo, si nosotros no vivimos bajo autoridad, nosotros podemos hacer milagros, podemos hacer maravillas, señales, pero esa falta de sumisión a nuestra autoridad comenzará a manifestarse. Lo típico, yo cuando iba a evangelizar, me daba cuenta, no, pero vamos por esta calle, que en esta calle no es la asignación. Yo tenía el título de ministro y iba al evangelista y lo que el evangelista dijera, o sea, nunca decir, no opino nada ahí, o sea, la asignación, porque muchas veces la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando alguien no conoce o no sabe,
habla, dice, quiere hacer, las Exactamente. emociones, pero sabemos que no es así como, o sea, yo sé que la autoridad tiene ella, a mí no me mandaron para esa calle a evangelizar, no, pero es que aquí, entonces, nosotros por un cierto tiempo, de periodo de tiempo, valga la redundancia, eh, operamos en los milagros, en el poder que tenemos, pero como Dios no es loco, como Dios nos ha amarrado al lazo, decimos nosotros en Venezuela, ese poder va a comenzar a menguar cuando nosotros menguamos o no estamos sujetos a nuestra autoridad. Entonces, eso va a comenzar a manifestarse, comienza la rebeldía, comienzan los pleitos. Si no se arrepiente, se termina yendo del ministerio. Porque hay un desequilibrio eso es un peligro en el mundo del espíritu, alguien con poder y no está sujeta a la autoridad. Eso es como una bala perdida. Es como un ejemplo que dio papá, recuerdo hace años tuvo que haber sido, que lo ejemplificaba con un hombre con la palanca para detonar la dinamita de demoler un edificio. Claro, el hombre tenía poder, Mm, podía oprimir el botón o jalar la palanca para destruir, o sea, para provocar algo grande, pero no tenía la autoridad, a menos que alguien le diera la autoridad. Entonces, claro, o sea, si uno no está sujeto bajo autoridad, claro, puede dejarla grande. O sí. sea, podemos cometer un grave error y más en el ministerio. O sea, y más aún que estamos, bueno, creo yo que no estamos siendo tan perseguidos aún, Mm. pero vamos a llegar a un punto donde vamos a ser perseguidos, pero cada paso que demos, la gente lo va a notar. Por lo tanto, debemos aprender desde ya a someternos al 100% a lo que es la autoridad. No sé si hay algún comentario, Dir Camila, ¿no? ¿No? Ya, Mira, vamos a quiero seguir decir, yo tengo entonces. aquí de que, y lo que tú decías, es un peligro, o sea, porque alguien que tiene poder y no está sujeto a autoridad o no tiene autoridad para ese poder es un brujo, viene a ser igual que un Ay, brujo. Alguien en la iglesia, en el ministerio, no aquí, que ha sido enviado con una asignación, pero le cuesta o no o se niega sujetarse a su autoridad, viene a ser igual que un brujo, porque los brujos tienen poder, pero no tienen autoridad para ejercer ese poder. Eso es ilegal. Pero lo que nos habilita, Dios dice, Dios nos da la autoridad y nos da el poder claro. nos da el poder y la autoridad para ejercer ese poder. Entonces, y eso es un peligro porque, mira, lo tengo aquí, te lo voy a leer para no parafrasear. eh, Porque la autoridad viene a ser igual, que no tiene autoridad, viene a ser igual que un brujo, porque la autoridad es quien te habilita. La autoridad, tu ¿Quién te habilita? autoridad es quien te habilita legalmente para operar en el poder de Dios y actuar como representante de Dios. Y una persona que tiene poder y no se sujeta a su autoridad es aquella que no le gusta recibir consejo, no le gusta recibir correcciones de nadie, es el yo me las sé todas. Esa Exacto. persona es un vivo ejemplo de un desequilibrio entre poder y autoridad. Y te voy a llevar un versículo Wow. bíblico que está en Hechos 19. Y esto es cuando a mí me mandan a hacer algo que no, mentira, esto es cuando yo hago algo, ¿ah? Que a mí no me mandaron a hacer. Ay, Bueno, yo me voy solo. Me acuerdo una vez alguien, ya se fue. No, no decir nombre, pero dice, no, bueno, yo sí me voy a evangelizar solo por aquí. Váyase. Pero él no sé qué le pasó, pero yo sé que eso es un peligro hacer eso. Bueno, ya terminamos aquí, pero no, bueno, a mí me queda por evangelizar. Voy por la calle, hay droga, hay mucha mm, prostitución, no es fácil meterse, ay, la emoción. se mete donde no fue enviado. No, entonces no se meta ahí, entonces no estoy diciendo que no podemos meternos allí, pero direccionados por el Espíritu Claro, o Santo de sea, Dios. Entonces, vamos yo sé que sabemos que eso es grave, eso está mal, porque claro, estamos ungidos, no, yo estoy ungido, yo voy, no, no es tan así. Entonces, cuando usted hace algo que no le mandaron a hacer, por ejemplo, cuando hay en el tema de liberación para la gloria y honra de Dios, no sé, hace mucho tiempo Dios comenzó a usar, hace mucho tiempo comenzó a usarme mucho. Yo creo que desde líder comencé a ver que Dios me usaba mucho en la liberación. Y bueno, bueno, para la gloria de Dios me usa mucho en la liberación, en casas, en bromas, como que me gusta pelear con el diablo. Pero bueno, hay un proceso, hay un entendimiento. yo soy Hay, peleona. no. Peleona con el diablo. No, pero he visto la mano Mm, de Dios, he claro. visto muchos sueños, Dios me ha hablado en sueños, en visiones sobre eso. Pero yo sé que si yo no tengo una vida de oración, si yo no estoy sujeto a mi autoridad, yo ni loco me pongo a liberar a alguien.
Mire, yo digo, Sale, no, sale trasquilado. anda tú. Anda tú. Mejor. Yo digo, anda tú. Pero no, yo sé lo que eso significa, porque ya lo voy a graficar Ahí bíblicamente. es donde hay que dejar un poco la soberbia de lado y decir, pucha, no me siento 100% tan preparado como para ir a liberar. Y el diablo sabe cuando tú tienes autoridad. Ellos Claro. saben, los demonios saben. Y a que yo pasa vergüenza aquí o donde sea, de que me digan no, o que tú se rían de mí. Oh, no, en Venezuela yo me cansé de enterarme de gente de que los carrereaban a pastores, los demonios carrereando a los pastores. Sí, entonces no es cualquier cosa, las asignaciones no son cualquier cosa, cuando te envían para algo, cuando mi papá o la mamá me da una asignación, yo voy con los ojos cerrados, pero claro, voy con los ojos cerrados también porque tengo una relación personal con Dios, hay una autoridad claro, en la oración, claro, pero cuando me envían así, que yo sé que no estoy bien con Dios, no, ni loco, anda tú, no sé, Mejor, prefiero hacerme el Larry Exactamente. que porque después me van a pasar cosas. El diablo ve en venganza. Yo creo eso, de que si tú no estás bien con Dios, el diablo puede vengarse, porque hay puertas abiertas, ¿entiendes? Hay puertas abiertas. Una vida de oración, de consagración a Dios. Mira, y vamos a hablarlo, a lo que estoy hablando es de que, por favor, si a usted como Jesús le dice, ustedes quédense aquí, yo voy a enviar al Espíritu Santo, lo que mi Padre le prometió, pero quédense aquí. Exactamente. No salgan de aquí. Esperen, no se muevan. Hagan aquí, hagan esto, hagan esto. Y muchas veces uno o te dice, no hagas eso. No hagas eso. A ti te dicen, usted no, a nadie usted lo mandó a hacer eso. No lo haga, amigo, no lo haga. El papá dice, no lo haga. El papá dice, no quiero que nadie haga tal cosa. No se ponga de loco o de ungido, está haciendo cosas. Entonces muchas veces igual lo seguimos haciendo, porque así nos hayan dicho, pero eso es un peligro. Pero bueno, vamos a Hechos 19, dice, y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Pero mira lo que dice, pero algunos judíos, Ungidos. no estaban ungidos, pero algunos ungidos, Ahí sí. que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor. Así que le decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Ajá. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión, el espíritu maligno les contestó, mira, ven acá, a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes, cuéntame, Ni Santa Isabel. ¿Quién eres? ¿ustedes quiénes son? Ni Santa Isabel lo conoce. ¿Ustedes quiénes son? Por ejemplo, bueno, eso es otro tema, pero eso a ellos no lo mandaron a hacer eso. A ellos no fueron enviados para ninguna eso. autoridad. Eso no iban desnudos y el diablo sabe. Oye, mira, ven acá, está bien. A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ven acá ustedes. ¿Y qué dice la Biblia? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los demonios, los dominó, a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron a la casa desnudos y heridos. Imagínate, era 1 contra 7. O sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa de que echar fuera demonios, si ustedes no le enviaron. Mira, cuando esa asignación, porque, hombre, Dios mío, por favor, IPM. Papá, por favor, madre, hay que dar una clase de liberación. Hay que preparar a líderes, a gente que le da miedo, ahí a liberar casas. Porque me envían a mí. Bueno, ya yo enseñé al ministro Antonio y a la ministra Margelia a liberar casas. Claro, porque siempre me enviaban a mí. Pero la idea es que todos crezcamos. La idea es que no. Ya no me envíen a mí. No me envíen a mí. Envíenlo a él. Esas luchas, Dios mío. Entonces, pero no, la idea es que todos crezcamos.
La idea es que todos podamos manejarnos en esa área, que podamos hacer un Efesio donde nos movemos en el evangelismo, entendemos lo profético, entendemos lo apostólico, entendemos el pastorado, entendemos todas esas áreas, nos podemos mover allí. Pero la idea es esa, de que crezcamos, de que maduremos, pero si el papá, yo siempre digo, el papá yo, aunque suene tonto, pero el papá yo lo llamo, papá, oiga, voy ahí, vaya hijo. Ese vaya hijo para mí ya estoy listo ya. Pero de que yo voy ahí, sí, yo voy ahí, yo me preparo, ayuno, liberación, autoliberación, o sea, no es cualquier cosa porque Ponte no... a cuentas. Ponte a cuentas, no vamos... Ponte a cuentas antes de salir. Sí, creo. Pero es verdad, o sea, no, y es necesario también aprender de liberación, y es por eso que también este podcast tiene como finalidad es que todos podamos aprender un poco más de la importancia que tiene el ser enviado. Porque claro, o sea, si vamos enviados a liberar, pero no nos sujetamos y hacemos lo que queremos, bueno, el ministro ya leyó ese versículo, ya tenemos claro lo que puede ocurrir. Entonces, por eso que es importante, y tengo acá escrito algo sobre, bueno, lo escribí yo sobre cómo ser efectivo cuando eres enviado por tu líder o por tus padres espirituales. Amén. ¿Cómo puedo ser efectivo? Lo que tengo escrito acá, por ejemplo, como primero es representar bien a tu líder. Tenemos que, por ejemplo, si soñamos que ser como papá o como mamá, queremos lograr o tener los resultados que tienen ellos también, ¿cierto? Pero no sabemos cómo representar a quien nos envió. Entonces, es difícil fluir de la misma unción y autoridad que nuestros padres espirituales. O sea, tenemos que representarlos bien. Entender que yo donde voy, soy representante de los papás. Amén. Número 2, que escribí acá. Debemos usar esa autoridad, pero no abusar de ella. O sea, papá me envió. Claro, o sea, me envía a liberar, por ejemplo. No voy a estar vuelto loco para allá que me envía a liberar a una casa. No voy a estar entrando a 3 casas a liberar. O sea, tenemos que cumplir nuestra asignación. Amén. Y saber que tenemos límites. O sea, el límite lo puso papá. Hasta aquí llegamos. O sea, el líder de Casa de Paz llega hasta aquí. No puede sobrepasar al mentor o al ministro. Amén. Por ejemplo, tenemos que ser decisivos. Quizás va a llegar un momento donde, y más adelante, cuando lleguemos a los 7000, por ejemplo, papá no va a poder estar encima de todos nosotros. Va a llegar un momento donde como líderes o como pastores, ministros, tenemos que tomar decisiones y no va a estar el papá pendiente del teléfono para que le estemos preguntando, papá, ¿qué hago? O sea, debemos aprender si vamos enviados por papá, aprender a tomar decisiones que vayan también con la voluntad de quien nos envió. Entonces, eso nos va a pasar. Cuando somos enviados, tenemos que... Luego pasar el reporte, después pasamos reporte. Lo tenía más abajo también. Aprender algo que a muchos nos cuesta, me incluyo también, nos cuesta el reportar. Tenemos que aprender después de todo lo ocurrido. Yo tenía puesto también más abajo hacer una pequeña retroalimentación de lo que ocurrió para ver en qué estoy fallando. Y claro, en el reporte también, papá nos va o la mamá nos va a ayudar también. Sí, diciendo, ¿sabes qué, hijito? Ha pasado muchas veces, sí. Estuvo bien, pero podemos mejorar en tal área. Obviamente. Porque papá jamás nos va a criticar, no, que está todo mal. O sea, la crítica que nos dé siempre viene con es como una crítica constructiva. O sea, nos va a decir, ¿sabes qué? Estuvo bien o en esta área se puede mejorar. Amén. El reportar es una forma como de mejora continua, de saber en qué estamos fallando o si estamos haciendo las cosas bien para seguir también trabajando de esa manera y no cambiar el formato. Sí, o sea, es muy... Bueno, uno porque ya lo sabe, pero como tú decías, va a llegar el tiempo que nosotros vamos a tomar decisiones y a veces he tomado decisiones, o bien, papá o mamá, hice esto, después, como te dije, después uno pasa el reporte. Tomé esta decisión, cuando estaba en la red de Israel con el pastor Pablo, yo tomaba decisiones. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Pasó esto y eso. Bien, o me corregían esto. Pero va a llegar esa etapa de que, imagínense, 7000 personas, le vamos a reventar el teléfono al papá. Para eso Dios nos va a dar nos madura, vamos madurando, vamos transicionando y vamos ya sabemos la visión, ya sabemos cómo... La líder Camila va a tener trabajo cuando seamos 7000. Te va a tener como 15 teléfonos respondiendo las llamadas a la mamá. Mira, vamos a seguir hablando del envío que... Ahora hay comentarios. Ya, démosle. Porque hoy no sé si están muy atentos. O está muy aburrida Muy fome el tema. No quieren ser enviados. Quiero creer que es porque están atentos. Dice el hermano Rodrigo Molina, cuando era niño te decían no hagas eso que te puedes caer. Amén. Y te caías. El hermano Andrés dice, el Espíritu Santo va a respaldar lo que él ungió y a quien él preparó. Exacto.
los espíritus, los demonios. Ah, ya. Claro. También dice, tenemos que ser sumisos y esperar la asignación, con humildad y confiando en nuestros padres espirituales. Amén. Exactamente. Por aquí había otro. También el hermano Andrés dice, Dios me ha usado 3 veces en grandes milagros. Las 3 veces oré por personas que hoy están sanas, pero las 3 veces les pedí el respaldo a los papás. Amén. Eso, Wow, buenísimo. eso habla, eso es el resultado de eso en nuestras vidas. Y de eso estamos, eso es lo que queremos que todos podamos entender, que podamos ver los resultados de que no es cualquier cosa el ser enviado, no es cualquier cosa. Exacto. Hay Hay que tomárselo en serio. que tomárselo en serio. Podría contar si quiere el testimonio, porque es que está bueno ese testimonio cuando me lo contó lo que ocurrió. Mira, es una forma fácil de Antes dar a del, entender. antes antes del testimonio, Soy yo el que está con expectativa de ese testimonio. No sé si alguien está con expectativa también, quiere saber lo que ocurrió allá en Venezuela, para que lo ponga ahí en los pero comentarios. antes del testimonio, mira, dice Lucas 10, a ver si no me equivoco. Sí, Lucas 10, vamos al libro de Lucas 10. Dice, después de estas cosas designó el Señor Claro. también a otros 70. Tú leíste los que envió Los antes, los no 12, faltaban. después envió a los 70. A quienes envió de 2 en Ahí 2 estaba. delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, o sea, id, ya está enviando Estamos hablando del envío, pero... He aquí yo os envío, Jesús, Claro. yo los envío como corderos en medio del lobo. Entonces, ya hablamos de esto un poquito, que cuando somos enviados es para una asignación, no podemos desviarnos de esa asignación o querer hacer lo que se nos da la gana, porque bueno, a mí me enviaron a hacer esto, pero lo hago como a mí me da la gana. No, Claro. no es tanto así. Entonces, mira esto, ya los envió. Entonces, y esto es lo que pasa cuando tú eres obediente. Y cuando tú das tu reporte de lo que tú, que se ríe, de lo que la palabra le está hablando. Tiene que reportar algo. Esto es lo que pasa cuando eres obediente, de que cuando Dios te envía y vas a ver resultados, pero tienes que hacerlo como la asignación que te dieron. Hazlo así por el cual te has preparado. Entonces, la asignación no termina hasta que usted entrega su reporte. Si usted no entrega su reporte, mira, hasta el diablo da reporte. La Biblia dice, cuando estaba el libro de Job, ¿de dónde viene? Andaba dando vueltas, decía, por la tierra, por aquí. Estaba entregando su reporte. Claro. Y se le presentó Satanás a Dios. ¿Y por dónde anda? Dando la vuelta, por la tierra, pasando por aquí. Eso es pasando el reporte. Hasta el diablo pasa reporte, pero cuando nos dan un poquito de poder y autoridad, ¡ay! No, que me pregunten a mí. Hasta el diablo está sometido a Dios. Hasta el diablo se somete y uno cuando le da un pequeño pizquita de poder. No puede... El informe de Casa de Paz, que lo envíe la semana después. Y lo envío como me da la gana. O lo envío... En el formato que yo quiera. ¿Ah? No va a meterme ahí. Pero mira lo que pasa cuando tú eres obediente. Después uno se pregunta, ¿por qué no veo resultados? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo voy? Claro. Porque, sí, yo ayuno. Pero hay detalles, cosas que son bíblicas, que no vemos los resultados. Pero más adelante, cuando ellos dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpiente. He aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto es algo que yo entendí cuando el dar el reporte, en reportar, en cumplir la asignación. Ayer a la 1 de la mañana terminé la asignación con el pastor Pablo y a la 1 le mandé un audio al papá, pasó esto. Pero yo envío mi reporte porque sé que hay principios que hay que cumplir para estar en legalidad, en bajo autoridad y obviamente para que Dios confíe más en mí y mis padres espirituales confíen más en mí. Y este versículo, ve aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y esto que dice, y nada os dañará. Esto Dios me lo habló hace mucho tiempo, como había dicho anteriormente, que para gloria de Dios, Dios me usa mucho en lo que es la
la liberación. Entonces yo decía, porque la gente dice, oh, los demonios, que no sé qué, que el diablo. Pero este versículo se me metió en mi espíritu y yo más nunca tuve miedo. Y el diablo sal de aquí. Entonces ya es diferente cuando Dios te habla y te unge para eso. Pero hay que entenderlo, hay que tener revelación de las cosas. Dice, y toda fuerza del enemigo, Dios nos ha ungido y nos ha dado poder y autoridad, pero hay que sujetarnos. Imagínese cómo usted no se sujeta a alguien que ve, se va a sujetar a alguien que no ve. O sea, Claro, imposible. exactamente. Entonces, Bueno, como dice, nada os dañará. Entonces, cuando estas personas cuando fueron enviados y luego entregaron su reporte gozoso, ¿cierto? Estaban alegres por lo que había, por la manifestación que había ocurrido. Claro, al obedecer, ¿cierto? Al hacer caso a la orden que Jesús les dio, ellos obedecieron, ellos se sometieron, fueron a cumplir su asignación, después volvieron y como vieron lo que ocurrió, volvieron con gozo, entonces como paso a paso, entonces dieron su reporte. Y luego les dio esa potestad y también significa que estaban cubiertos, o sea, estaban protegidos. hay O un sea, manto. hay un manto que los protege. Entonces, el haber cumplido al pie de la letra con todo lo que se les encomendó, también les entregó la protección. Entonces, claro, por eso muchas veces ocurren cosas en nuestras vidas, Sí. porque no, aunque hayamos sido enviados, no nos sometemos, Nos salimos del manto, no sa- solito. nos salimos solitos del manto pensando que lo estamos haciendo, pero de oro. Pero es lo que ocurre, no tenemos una cobertura, no tenemos nada prácticamente. Porque Dios no camina con gente desobediente ni rebelde. O sea, Exactamente. como dice, el manto reconoce a los hijos cuando el manto reconoce a los hijos, él va a desatar lo que tiene. Bueno, no es el tema, pero hablamos de los resultados, Exacto. de cómo somos Cuando nos enviados, sometemos, cuando de la somos enviados. asignación a lo que nos mandaron. No podemos Exactamente. salirnos de ahí, o no podemos, hay que estar bajo autoridad No sea y a porfiado. lo que nos mandaron a hacer. Así Sí, que, señor. ¿testimonio? ¿O hay Testimonio. comentarios? ¿Estás nervioso? No. No. Ya, Siento la gloria de papá. Está acuáticamente poderoso. Está acuática. La hermana Vale dice, no seamos porfiados. Dios cuando te levanta lo hace en el tiempo indicado. Claro. En la obediencia está la ganancia. Wow, tremendo comentario. Está acuático. Está acuático. A ver, bueno, eso de lo que hablamos del poder del envío, no solamente eso no camina solo, o sea, hay algo que es lo más importante, que es la relación personal con nuestro Espíritu Santo, con Dios. Porque aunque, por ejemplo, el papá nos da una unción adelante cuando nos hace el acto simbólico de envío, podrá abrir el cielo, pero si usted no tiene una relación personal con Dios, usted no ora, usted no lee la Biblia. Mejor anda tú. Es lo mejor. No, lo que digo, no, Claro. vamos a pasar vergüenza a liberación o en casas de paz o no vamos a ver los frutos. Porque... Claro, pues hay gente que dice, quiero ser enviado por papá, quiero ser enviado, pero, Sí, pero está pasado chuleta. Acá. O vive en la carne, para que otros entiendan. Claro. Vive en la carne. Eso hay que entender de que, claro, o sea, podemos ser enviados por los papás, Claro. pero también hay algo que corresponde a nosotros, Sí, o sea, estar en comunión, o sea, hay que tener una relación con Dios también, estar en oración, en ayuno. O sea, no es llegar y no, que quiero ser enviado No. y aunque no, yo soy obediente, me someto a lo que papá dijo, fui enviado. Es parte de, pero en mi casa, en el trabajo, Claro. con la familia estoy... Pero porque cuando si nosotros hacemos esa parte vamos a ver los frutos, obviamente. Porque la Biblia dice que el Espíritu nos va a guiar, el Espíritu está con nosotros, pero para escuchar al Espíritu Santo hay que estar los sentidos despiertos y eso se hace con adoración, con oración personal con el Espíritu Santo, con sacrificio vivo, como dice en la Biblia. Exactamente. Por ejemplo, ya que quieren contar el testimonio. Ya que quieren. Yo sé que este testimonio le he contado muy poco, sí. Yo creí que iba a decir muchas veces. Le he contado tantas No, le he veces. contado muy poco. Y la vez que lo conversé con el papá, yo lloraba, me acuerdo. Yo lloraba cuando le contaba porque eso fue literalmente el poder de ser enviado. Porque obviamente yo sé que pasó ese tipo de milagro. Es porque, bueno, cuando en ese tiempo mi mamá estaba enferma, mi mamá murió en ese tiempo.
pero yo estuve como 10 días, 7 días, literalmente, sin comer, pero ayunando y vigilia. Esos 7, 10 días, no me acuerdo, pero eran más de 7 días. Vigilia, ayuno, oración, adoración de madrugada, pero muy sin descanso. Y son testigos el ministro Antonio, el ministro Margel, el ministro Ricardo, el ministro Sandy, que estuvieron ahí conmigo, y el pastor Pablo, la pastora Silvina, que fueron los más cercanos que en ese tiempo. Y era muy fuerte el ayuno, y yo veía cosas increíbles cuando pasas 7 días en ayuno y en vigilia así. Totalmente. A mí me dio conjuntivitis, sí, a mí me dio conjuntivitis porque no había, se me irritó los ojos, no había dormido. Días sin dormir, peleando para que mi mamá se sanara. Bueno, llegó un momento que entregué eso, bueno, a lo que vamos. Entonces tengo que ir a Venezuela, obviamente, enterrarla, pero había un duelo, sí, había un dolor, sí, pero por eso es bueno estar en el espíritu, porque en el medio caos que tú tienes, tú escuchas muy claro el Espíritu Santo. Y yo pude discernir en ese tiempo de que, ok, voy a enterrar a mi mamá, pero yo sé que esto es porque Dios lo ha permitido y si voy para allá. Y yo decía dentro de mí, Señor, esto es una oportunidad de manifestar lo que nosotros vemos que allá no lo hay. En las iglesias donde yo nací, este poder, esta unción, estos milagros, estos testimonios, esto es lo que nosotros, estas prédicas. Mostrar lo que ocurre acá en la casa, eso claro. No lo hay allá. Yo dije, Dios mío. Y iba vía a Santiago y yo le escribí al papá un mensaje. Está esto, papá, yo entiendo que yo tengo que entregar a mi mamá, pero yo entiendo, le decía, que esto Dios lo ha permitido. Si usted me da la orden, siempre, eso nunca se me va a olvidar, si usted me da la orden, yo voy a predicar allá. Yo voy a predicar, porque yo sabía que me iban a invitar a predicar, o sí o no, pero llevaba esa expectativa. Pero si a mí el papá me fuera dicho, yo le aseguro que me fuera dicho que no, yo no, ni loco lo hago. Porque eso ese tiempo lo entendí. Yo le digo, papá, si usted me da la orden, yo voy a... Y el papá me dijo, hijo, vaya con todo, hágalo. Entonces ya yo iba listo ya. Comenzando por el velorio. El velorio lo agarré como por un culto. Esos videos los mandé, se los mandé a los papás. El velorio ahí, claro, yo sabía... Mi mamá está con Cristo ya, ese es el cuerpo que está ahí, la gente viene, y agarré yo y me monté en una silla, en un velorio, me hace un velorio, el cuerpo ahí, y yo comencé a predicar en el velorio, y vamos, y comencemos a adorar, levante sus manos, y vamos, hay gente que aquí va a ser sana de diabetes, de dolor, de falta de perdón, agarré una iglesia, en la sala de mi casa era una iglesia, y comenzó esa gente llorando, y yo imponiendo manos, y un muerto ahí, el cuerpo de mi mamá ahí, o sea, era porque yo entendía lo que... Entonces, y la gente quedó impactada con la presencia de Dios y obviamente del cambio que yo había tenido. Entonces, llegaron las invitaciones a predicar y yo sé que eso fue un abreboca nada más cuando el papá, la mamá, podamos ir a Venezuela. Yo creo que ya está todo preparado ya porque... Amén. Hay mucha expectativa porque todo lo que pasó. Y hace poquito llegó uno de los testimonios, o sea, testimonios muy fuertes, pero era porque era literalmente guiado por el Espíritu Santo. Literalmente, evangelismo. Mi mamá era muy conocida en el gremio de los profesores y muy reconocida en el pueblo, y eso se llenó de gente. Y yo, esta gente la voy a poner yo a confesar a Cristo aquí, decía yo. Yo estaba enfocado, en serio, estaba tan despierto espiritualmente, yo estaba enfocado, no me daba vergüenza, no me daba pena. Yo, esta gente, habían como 200 personas, maestros así y conocidos, y yo tenía una palabra preparada, un llamado de falta de... Ese era mi mensaje, era como de arrepentimiento y de perdón. Y los ponía a confesar a Cristo, papá, y pasaba mi reporte, papá, vieron tantas personas, le enviaba la foto, y alrededor de 150 personas aceptaron a Cristo. Claro, yo hago mi parte, pero yo no es como una iglesia que... ¿Dónde están esas almas? Claro, pero yo hago lo que andaba solo, o sea, sin un equipo, sin una visión, pero importante que confesaran a Jesucristo. Y eso quedó ahí, yo sé. Bueno, empezaron milagros. Me acuerdo una vez, es un poquito largo, ¿cuánto tiempo llevamos? Pero por petición del mentor Brandon, que... porque es muy fuerte, a mí me marcó mucho el poder de ser enviado. Esto que pasó yo lo entendí muy claro. Bueno, pero voy a avanzar. Cuando me invitan a predicar donde la iglesia donde nací, ahí no se habla en lenguas. Ahí no se habla en lengua. Y Dios había profetizado ante un pastor una semana antes, 15 días antes, que iba a venir alguien de afuera, iba a predicar aquí de la honra.
Yo no sabía eso. Después que yo predico, es que me dicen impresionado porque yo hablé de la honra. Pero yo no son cosas de Dios. Claro. Y bueno, tanta gente necesitada, tanta gente con expectativa y hambre. Y habían como 200 personas en esa iglesia y yo creo, sin mentira, yo creo que 190 estaban, pero llorando de la presencia de Dios y haciendo lo que se hace aquí. Oren, adoren. Los músicos se sentaron, vengan, adoren, adoremos lo que hacemos aquí. Vamos a cambiar la atmósfera. Vengan, pasen todos los que tienen enfermedades yo me volví loco ahí. Ahí no había, vengan los que están enfermos de diabetes, de cáncer, de diagnóstico, de no sé qué, venga. Y comencé yo a ministrar, la gente vomitando, liberación, cosas maravillosas. Y en una de esas yo voy a entregar el micrófono, allí no se habla en lengua. En esa iglesia todas las en lengua y te dicen... Claro. Y eso yo lo sé. Y yo voy a entregar el micrófono y llamo al pastor. Pastor, venga, hágame el favor. Vamos. Le iba a entregar, me iba a despedir. Y le iba a decir para que la iglesia lo honrara a él. Y yo me quedo congelado, en serio. Literalmente congelado, que yo me hablaba por dentro de mí, no me podía mover. Y le iba a entregar, y el pastor al lado mío y la iglesia todo viéndonos. Y yo, ¿qué está pasando? Yo decía, y reaccioné yo, algo quiere el Espíritu Santo, dije yo, no ha terminado esto. Eso es estar despierto. Imagínense, fueron como 10 días literalmente sin comer y dormir, buscando a Dios. Y el Espíritu Santo, dile que hablen en lengua. Y el Espíritu Santo me decía, aquí hay gente que me está pidiendo dones, pero el don que tiene no lo usan. Bueno, yo como no tengo negocio con nadie, ahí... Y yo dije eso, el Espíritu Santo, hay gente que está pidiéndole dones al Espíritu Santo, pero el don que tienen no lo usan. Todo el que tenga su don de lengua, comience a orar en lengua. Toda la iglesia. La grande. Toda la iglesia tenía lengua. Y comenzaron a hablar en lengua y yo sentí el cambio de la atmósfera. Espesa, algo muy fuerte cambió. Y comenzaron a salir gente por allá endemoniada. Sin yo tocarlo, la misma presencia de Dios. Claro. La gloria de Dios estaba allí. Wow. Muy fuerte, Mentor Brando, muy fuerte. Eso me impactó a mí, que yo no impuse mano. Gente comenzó a ser sana. Una locura. Una locura. Y yo lloraba. Y cuando yo le contaba al papá, porque yo sentía... Hay algo que se llama unción personal. Usted tiene una unción, claro. Yo tengo una unción. Y nosotros juntos como iglesia es una unción corporativa, corporal. Exacto. Cuando el papá dice o dicen en la iglesia y levanten sus manos, o sea, estamos haciendo una unción corporativa unida a un solo espíritu. Pero yo sé cuál es mi unción. Yo entiendo hasta cuál es mi autoridad, cuál es mi unción, qué es lo que puedo operar con mi unción. Y yo decía, este poder no es mío, decía yo. Yo me hablaba y decía... Esta locura yo nunca la había experimentado. Este poder no es mío. Y yo entendí que yo estaba operando en el manto apostólico. Wow. El papá no era apóstol, la mamá no era profeta. Pero yo entendí que yo estaba operando en ese manto apostólico que en el mundo del espíritu estaba. Pero claro, ya los papás fueron enviados como apóstol y profeta, pero en ese tiempo fueron enviados, pero estaba la unción apostólica. Y el papá me enseñó, es que el manto que yo tengo no es mío, es de mi papá Tom. Y el manto que tiene el papá Tom no es de él, es el apóstol Maldonado. Wow. Entonces yo no tengo mi propio manto, servimos a un manto. Entonces ese manto también estaba sobre mí en ese momento. Pero bueno, en lo que va, milagros como qué cosa, son cosas locas. Nunca había operado tan fuerte en el don de ciencia. Una mujer que primero yo veía, comenzaba a gritar y eso me llevó a conocer a unos empresarios allá que me querían conocer, porque la señora dijo, es como me pasó lo mismo que con la que está en el pozo de agua, que se convirtió en evangelista, claro, después, la samaritana. Me mandaron a llamar, que querían hablar conmigo, me invitaron a comer, o sea, tremendo. Y bueno, seguimos, y visita por aquí, una agenda apostólica, visita por acá, visita por allá, a orar por las personas, por la familia, casa. Y me acuerdo que llegamos a una casa, pero horrible, muy pobre. Tenía la fachada del frente, me acuerdo, el piso de tierra, era como un terreno y la casa tenía un galpón, era prácticamente una bodega y tenía, pero horrible, pobre, que yo me sentí triste. El Espíritu Santo quería bendecirlo. Y ella, bueno, muy humilde atendiéndome. Y el Espíritu Santo me dice, dile que busque aceite y te arrodillas y ora. Y bueno, yo le dije, búsqueme aceite. No tenía aceite. Pobre. Imagínense, en ese tiempo había escasez. Pobre, no tenía, claro. Tenían el aceite ese, ya estaba usado. Démelo, le dije. Un aceite de eso de
de freír, démelo, échemelo aquí en las manos. Y yo bien vestido estaba, no me interesó ensuciarme los pantalones, me arrodillé y puse las manos en la sal, en la tierra así. Yo comencé a profetizar, comencé a declarar una casa nueva. Declaro que esta casa es nueva, esta casa cambio, desato una casa nueva. Lo que hacemos aquí, y comencé a hacerlo, pero sin dudar, empoderado, con fe, así. Sin razonar nada. Sin razonar nada. Yo hice, ya, pasó y me vine. Y eso quedó ahí. Hace poquito me llegó un mensaje, estaba en el sur y yo me quedé, y dice, hermana, hágale saber a su hermano, le mando un mensaje a mi hermana, hágale saber a su hermano la casa, le voy a mandar la foto. ¿Se acuerda la vez que él oró en mi casa? Esa señora no tenía posibilidades de una casa de la pobreza. Dios le dio una casa nueva, me dio una casa nueva, hermosa, hermana. Pero yo le dije, esto que yo acabo de hacer se va a cumplir bajo la honra. Tú vas a tomar una ofrenda, le dije yo antes de irme. De lo poco y nada que tenía. Una ofrenda, yo no le di monto. Dios te va a poner una ofrenda en tu corazón y tú vas a ir y se lo vas a entregar a tu pastor, le dije. A tu pastor, vas a honrar a tu pastor. Cuando tú hagas esto, eso va a quedar sellado. Obviamente, si yo dije eso, eso fue porque lo hizo. ¿Qué pasó? La casa se desató, la casa está. Wow. Hay mucho más testimonio. Por ejemplo, había un primo mío, mira lo que es la familiaridad. Un primo mío, desde que supo que yo llegué y que era cristiano, varón, no me decía César ni primo, me decía varón, ¿para dónde está? Yo lo llevo, una moto fea, vieja, pobre, en serio, fea y... Con pedales. Sí, y él al servicio, vamos, yo te llevo, llámame. Y yo sirviendo, y yo le pagaba, toma la carrera, el servicio. No, varón, siempre varón. No, varón, tú un hombre de Dios, me decía. No, varón, no. Y wow, y todos los días, yo estuve 15 días. Familia. ¿Ah? Siendo familia. 15 días yo estuve ahí, y 15 días todos los días, ven a buscarme. Y en la noche, yo me iba al otro día, y esa noche yo comienzo a llorar. A acordarme de él. Y el Espíritu Santo, me dijo, dile que yo le voy a dar una moto nueva. Llorando solo así en la sala. Y me siento afuera y él pasa en la moto. Gerardo, le grito, Gerardo, ven. Cosa pasó, ven. Y ¿cómo estás? Bien, ¿tú crees en Dios? Le dije, sí, varón. Tengo una palabra de parte de Dios para ti. Amén, me decía. Gracias por lo que tú has hecho por mí. No me lo hiciste a mí, sino a Dios, le dije. Gracias por tu servicio. Y Dios me dijo que era diciembre porque yo creo que pasé parte de diciembre. Y Dios dice que antes de que termine el año, Dios te va a dar una moto nueva. Le dije. Porque yo comencé a llorar delante de él y me decía, ¿tú lo crees? Amén, varón, yo lo creo. El 2 de enero me mandó un mensaje. Mire, varón, la moto que Dios me dio, la moto nueva. Y varón, y quiero mi casa. Ay. Y yo aproveché y le dije, busca una casa, vela. No importa que no tengas el dinero, vela y declara esto. Le mandé una oración ahí, que esa es tu casa. ¿Qué pasó? Dios lo hizo. Y Dios le dio su moto y Dios le dio su casa. Esos son, y hay cosas que faltan todavía, pero por el tiempo. Pero lo que yo pude experimentar ahí es que, para concluir, el poder de ser enviado. Wow. Por la unción que yo operé ahí, no era el manto del ministro, no era la unción del ministro César personal, no era mi asignación, yo estaba operando bajo un manto apostólico. Eso hace una visión tan hermosa como la que estamos, una cobertura que se mueve bajo la excelencia, bajo la honra, no nos familiarizamos, entendemos las cosas del Espíritu en todo un orden, y cuando accedemos allí nos metemos bajo esa misma unción. Hay gente que dice que no, que yo quiero estar directo por el apóstol Maduro. Eso se hace cuando ya tú recibas la revelación que Él es tu Padre espiritual, pero hay gente que a lo mejor no quiere ser hijo del apóstol y el profeta Marco y Patricia Peñalosa, porque dice, no, porque mientras más cerca el apóstol Guillermo, más unción voy a tener. No, entonces es una ignorancia, no es así. No, podemos operar en esos mantos, pero haciendo todo lo que nos corresponde hacer. Y eso a mí me ocurrió, yo no estoy loco, pues yo decía, estos milagros yo no los hago con mi unción. Este poder y gloria que yo sentía, esto yo no lo hago, esto no es mío, decía yo, esto no es mío. Y ese poder era del manto de mi apóstol, por el simple hecho de una legalidad de que, y no le cuento los demonios que había, dando los milagros y hay milagros que no se han testificado, claro. Pero yo sé que cuando vayamos va a haber gente y nos vamos a enterar de eso. Oye, ¿se acuerda? Mire, pasó esto, yo me sano de esto. Muchos milagros, porque hubo mucho
liberación y gente vomitando locuras ahí. Así que eso es un testimonio de lo que yo viví del poder ser enviado y obviamente lo que he sido los frutos que he visto aquí en la casa, obviamente en Chile, el poder de ser enviado, cumpliendo mi asignación como se debe, pero buscando a Dios y sirviendo a Dios y adorando a Dios y en mi relación personal con Dios. ¡Wow! Así que no, hay muchas cosas. Que de mínimo como un múltiplo. Verbo to be. Verbo to be. Yo creo que ese es un gran ejemplo, increíble ejemplo de lo que ocurre. Cuando uno es enviado, uno se sujeta a la autoridad. Y claro, es la importancia porque justo terminaste hablando sobre el tema del servicio, de la honra, de no familiarizarse. O sea, todos los temas que se hablan siempre acá, que son temas de la visión, no debemos tomarlo a la ligera porque todos estos temas prácticamente van de la mano. Sí. O sea, tenemos que aprender de honra, tenemos que aprender de deshonra, de familiarización, de sujeción, de autoridad, o sea, de obediencia. Hay hartos temas que de repente uno dice, o pasa, no sé, 1 año, 2 años, dice otra vez el mismo tema. O no sé, porque pasa de repente y uno dice, pero pucha, para mí, o sea, es necesario porque pasa el tiempo y se nos olvida. O simplemente nos familiarizamos con esos temas. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios, queremos ser usados a ese nivel, todos estos temas tenemos que manejarlos y entender específicamente ahora lo que estamos hablando de lo que es estar bajo autoridad. Entonces, si queremos lograr los resultados que logra papá y mamá, entonces tenemos que... Esta palabra es para mí también y yo creo que para ustedes también. O sea, si queremos ver la gloria de Dios necesitamos... sí, perdón, Brano, pero este tema del poder ser enviado, atrás de este tema van muchas cosas para que eso pueda ocurrir. Exactamente. La obediencia, la honra, el respeto, la sumisión a nuestra autoridad. Tú sabes, no hacer deshonra, no ser desobediente, todo lo que conlleva para que... Es como, digamos, lo veo así como un cuello de botella para que todo eso apunte y que ocurra en nuestra vida del poder de ser enviado y que veamos los frutos. Eso atrás no es que ya me enviaron, como decimos al principio, no es que me enviaron yo ahora voy a vermela todas, me las sé todas, no. Es una búsqueda mayor y eso, yo creo que cuando llegue ese punto de ser enviado es porque ya hemos pasado ciertos procesos y somos aprobados por Dios pero nosotros decidimos si dañamos el momento, nos estancamos o seguimos avanzando. Exactamente, ¿no? Y claro, como lo grafica como un cuello de botella, o sea, pienso que ya, claro, en la boca de la botella es cuando ya somos enviados y es lo que ocurre a raíz de eso. Claro. Y creo yo que ese envío que tuvo cuando estuvo allá en Venezuela, yo creo que es como la antesala de lo que va a ocurrir. Cuando vayamos, ya me matriculé, cuando vayamos con los papás, porque el papá, yo le dije, yo quiero ir también a Venezuela, y no por querer conocer otro país, o sea, porque yo he visto cómo fluye papá, y yo me encantaría poder ser como él. Entonces, yo creo que esta fue la antesala, y prácticamente preparó el camino para cuando papá vaya, ya van a haber pastores que ya saben cómo usted imparte, entonces van a decir, yo estoy seguro de esto. Ya vi como lo que ocurrió cuando estuvo aquí predicando el ministro César. Entonces, si viene el apóstol, si viene su padre espiritual, ya cuando sepan que vamos a ir, van a tener expectativas y van a ocurrir cosas aún mayores. O sea, el resultado de esa sujeción y de todo lo que conlleva, o sea, nos va a llevar a quizás cuántas casas IPM en Venezuela. Amén, sí, y yo sé que vamos a ir pronto porque Próximo algo año. que yo he aprendido de los papás es que no son emocionales para las cosas de Dios, que cuando dice algo el papá, por ejemplo, nosotros intentamos hacer, ir, reunir, así, movilizarnos y organizarnos para ir a Venezuela, pero no se dio en ese tiempo, es que no era el tiempo tampoco. Exactamente. Pero porque yo me acuerdo que el papá decía, yo siento algo muy fuerte por Colombia, yo siento algo muy fuerte que era para Colombia. Y hace poquito el papá dijo, yo creo, estoy sintiendo algo fuerte por Venezuela, creo que es el tiempo. Eso a mí me hizo clic, ahora es el tiempo. Yo sé que eso va a ocurrir, porque yo nunca lo había escuchado decir así. O sea, era el tiempo de Colombia, claro, pero y lo que dice, y eso es lo que nos he contado. Mira, último testimonio. Dele. Me invitan a predicar en una iglesia y yo comienzo a predicar de la honra, de lo mismo, de la honra, y yo veo un auto, yo pude discernir que ahí había un auto. Y el pastor, y esto, pastor, y empiezo a hablarle al pastor de un auto. Pastor, el auto, haga como un auto. Y haga el que quiera un auto, haga como un auto. Y él hizo como un auto. Claro. Pastor, no se preocupe, que Dios le va a dar su auto. Entonces, empezó a predicar. Y yo termino de predicar, de administrar, oraron por mí.
y agarra un hombre el micrófono. Ay, ya sabes qué, yo he estado luchando con esto. Yo no aguanto más. Y el caballero agarró, ¿sabes qué? Yo lo veo con un sobre de documentos. ¿Sabes qué? Entonces Dios me acaba de seguir confirmando, yo no puedo más. Pastor, ¿sabes qué? Yo le entrego el auto, yo le siembro el auto. Ay, Dios mío. Yo no tenía nada. Yo lo que vi nomás en el espíritu, yo lo declaré, pastor, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué, pastor? Ya no va a andar más en moto porque andaba en moto. Usted no va a andar más, yo le voy a dar su propio auto. Wow. Me acuerdo que le dije, ya no va a andar más en moto, yo le voy a dar su propio auto. Y bueno, esa locura. Es como, hay muchos testimonios. ¿Cómo se maneja un jet? La hora, qué tremendo. O sea, son los resultados de... Digo. ¿Cómo se maneja una Forerunner? Así. La Raptor. Amén. Bueno, tengo la pantalla de la Raptor. Amén. Hay que partir por ahí. Lenovo, pero bueno, son los resultados de estar sujetos bajo autoridad. Amén, sí. Simplemente, o sea, de todo lo que hemos hablado son los resultados de... Van a venir muchos hijos allá cuando vayan. Exacto. No, bastante. Hay un comentario de la hermana Jennifer que dice: nunca debemos perder la humildad cuando seamos enviados. Todo lo que se hace es para glorificar a Dios. Ojo con eso, para no caer en vanagloria. Claro, porque al ver la gloria de Dios y ver que estamos siendo usados, no, es que yo fui a Venezuela y fui en la unción, claro, o sea, estamos en una línea muy delgada de caer también en la vanagloria y de glorificarse a uno mismo, o sea, de que yo fui, yo hice. Y el diablo le encanta que tú hagas eso. Y va a llegar gente, quizás hasta mismos pastores, a decirte, no, es que tú eres tremendo, es que tú, es que... ¿Para qué? Para que uno... O sea... Sí, no, la gloria siempre es para Dios. Tenemos que entender que la gloria es para Dios siempre, o sea, siempre glorificarlo a Él. Y entender de que uno prácticamente no... Somos el burrito, el que carga a Jesús. Somos el burrito. El burrito que carga a Jesús. Claro, o sea, no tenemos mucho sin... Los aplausos son para Jesús, no para el burrito. Exactamente. Amén. Exactamente. No, qué tremendo este tema, o sea, yo quería escuchar ese testimonio, ya lo había escuchado una vez. Pero de repente es bueno escuchar los dos y en un momento se lo voy a pedir por tercera vez. No, hay muchas cosas más que no me acuerdo ahora, pero que ocurrieron. Pero sí, o sea, yo ya tengo expectativa de lo que va a ocurrir allá en Venezuela. O sea, sí. Yo creo, si el próximo año, si Dios quiere, vamos para allá. Yo creo que donde yo vivo va a haber muchos hijos. Sí, hay mucha orfandad increíble. Y cuando llegue nuestro apóstol para allá con esa unción, va a quedar la escoba. Si quedó la escoba con unos 10 días de ayuno por lo menos. Si quedó la escoba con un simple ministro. Un simple burrito. Un simple burrito. Un simple mentor en ese tiempo. Vayan los papás va a ser, pero... Cuando llegue van a trastornar allá. Sí, yo creo que sí, muchísimo. Hasta Maduro se va a convertir. Si es que está vivo. Bueno, yo pienso No creo. Una 26. Ya. Ministro, yo pienso que, bueno, no sé si hay más comentarios. Hay un espíritu que se le domina a esto de la vanagloria. No lo recuerdo. Hay un espíritu que se le domina, no es la adulación, no es cuando el diablo te quiere empujar. Ah, sí, esa tiene un nombre también. No recuerdo. El papá sabe, pero no sé. Se ilumine bueno. con su sabiduría. No sé. El enemigo trata muchas veces de levantarnos también para que nos creamos Eso tiene un nombre. Sí, pero sé lo que va. Se me olvidó el nombre, pero sé lo que va. ¿Alguien que va a comentar ahí? ¿Cómo se llama? Claro. Pero bueno. Se la debemos, pero sí. Sabemos lo que va, pero se me olvidó el nombre específico de eso. Bueno, ministro, no sé si nos vamos a despedir ya. Creo que ya. En honor al tiempo, yo pienso que ya quedó clarísimo todo lo que ocurre. Gracias por conectarse. Gracias por los que han sido fiel. Son 54 episodios. Gracias por conectarse. Motive a los demás el domingo cuando los vea aquí. Acérquense y rétenlo. El domingo va a estar tremendo. Sí. O sea, se viene una nueva serie. Vamos a hablar de la nueva temporada. Vamos a hablar de muchas cosas. De lo que ya pasamos la batalla, la guerra. Ya vienen cosas. Vamos a ver manifestado lo que Dios nos ha prometido. Amén. Por lo que hemos estado peleando. Así que nos despedimos, mis amados. Mañana remanente. ¿A qué hora es mañana, Camila? Y los no tan jóvenes. A las 7. Para todos los jóvenes y no tan jóvenes, vengan a Casi PM a gozarse en el Señor. Van a recibir una palabra, van a aprender, saldrán empoderados. O sea,
Es una fiesta, es tremendo. Así que eso, mis amados, nos despedimos, les amamos a cada uno de ustedes, conéctese también próxima semana. Y eso, ministro, ¿algo más que decir? Nada más, ¿oramos? Oramos. Amén, amado Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús, por este tiempo. Te amamos, Señor, te adoramos, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, amigo nuestro, fiel compañero. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, sobre todas las cosas. Amado Dios, Señor, solamente somos obreros tuyos. Somos, Señor, los que portan vasijas para vaciarnos en otros, amado Dios. Gracias por lo que tú has hecho en estos temas, Señor. Sé que esto edificará nuestras vidas. Sé que tú le has hablado a alguien, Señor, ahí en esa pantalla, en estos temas que son tan maravillosos. Y te damos las gracias, Señor, porque sé que hay algo que hoy cambió, Señor. Hoy hay algo nuevo que hemos aprendido, Señor. Gracias, Señor, por esta visión donde estamos. Bendecimos la vida de nuestros padres espirituales. Bendecimos la casa de IPM, Señor, y declaramos que hay ángeles, Señor, arriba, abajo, al norte, al sur, al este, al oeste, con escudo y espadas desenvainadas. Amado Dios, y en este tiempo aprovechamos, Señor, de cubrirnos con la sangre del Cordero de Dios, que tiene poder, Señor. Padre, y nos ponemos la armadura de Dios y cubrimos, Señor, los linteles de nuestras casas con la sangre de Cristo, amado Dios, y que podamos estar velando y orando, Señor, en este tiempo, el mes de octubre, Padre, donde el enemigo se levanta, pero, Señor, está prohibida la entrada, Señor, a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra familia. Señor, estamos blindados y declaro que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor, y que toda obra del diablo contra nuestra casa, contra nuestra iglesia, contra nuestra familia, Señor, sale a la luz y se destruye ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor. Declaramos, amado Dios, tu palabra, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres nuestro escudo, Señor, que tú eres muros de fuego alrededor de nosotros, que tú eres nuestra fortaleza y que tú estás con nosotros y que nunca nos dejarás y nos abandonarás. Te amamos, Señor, y que este mes, Señor, donde el diablo aprovecha para meter sus manos, Señor, esto queda nulo en el nombre de Jesús. Amén. Y que el reino se siga expandiendo a otros territorios, amado Dios, y que el poder, Señor, y tu gloria se sigan manifestando en una dimensión mayor, Padre, sobre nuestra casa, sobre nuestros padres espirituales. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y amén. Bendiciones a todos. Les amamos.